¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Panchito García y estamos en otro programa más de Crónicas del Waterpolo Mexicano, charlando con las leyendas de la historia. Y hoy tenemos un tipazo, un crack fuera de serie, uno de los mejores jugadores de México de toda la historia, más de estas nuevas épocas. Bueno, él duró muchísimo tiempo. Te hice con todo respeto y cariño, querido amigo, una pequeña entrada. Y bueno, dice así: vienes de un linaje de atletas que lucharon con honor. Tu mami, Enriqueta Basilio, prende el fuego de la máxima competición. 2 centroamericanos conquistaste siendo el timón de la selección. 5 panamericanos jugaste. Vaya reto que lograste. Y en España triunfador, jugando en División de Honor. Con ustedes, el famosísimo Oliver Álvarez Basilio, el Oli. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, gracias por esas líneas que te aventaste. Muy bueno, muy No, bueno. te lo mereces, Oli. Eres un bastión de la selección, uno de los jugadores más longevos en toda la historia. Me atrevo a decir que el más, después de 5 panamericanos, tienes un palmarés cañoncísimo. Nada más hay así, nada más de 4 centroamericanos, 5 Panams, una universidad, un preolímpico, 4 años jugando en España, una Copa del Rey y ahora dirigente de la Federación Mexicana de Natación en el área waterpolo. ¿Qué palmarés, Oli? Pues sí, digo, muchos años invertidos en esto y la verdad es que ni un día se ha puesto más fácil. Y ahorita, para cómo están las cosas y a lo que me metí, pues está cada vez más difícil, pero ni hablar. Estas cosas, si fueran fáciles, las haría cualquiera. Así es, y bueno, me atrevo a decir que uno de los muy buena elección al final, que te quedes tú con este puesto, pues obviamente por toda tu trayectoria, por todo lo que conoces del waterpolo mexicano. Y bueno, pues ahora trabajar, Oli, vienen muchísimos retos. Ya lo platicamos en el programa de Max, sobre todo que él estuvo, Max Papá, que estuvo muy pegado al waterpolo, ha estado toda su vida prácticamente, toda la problemática que hay alrededor del waterpolo, que lo hablaremos después. Ahorita es tu programa. Me gustaría que para toda la gente que no te conoce, las nuevas generaciones, los niños, y mucha gente me ha pedido este programa, te conozcan un poquito más, crack. Seguro, seguro. Gracias. Oye, Oli, pues voy a empezar normalmente como empiezo todos los programas. Háblame un poquito de ti, dónde naciste, cuántos años tienes, quiénes son tus papás y tus carnales, tus hermanitos. Bueno, mi nombre completo es Oliver Álvarez Basilio, tengo 39 años a la fecha, nací en Mexicali, Baja California, nunca viví ahí, pero he vivido toda la vida en la Ciudad de México, y mis papás fueron Mario Álvarez Lucas y mi mamá Queta Basilio, y tengo 2 hermanos mayores, mi hermano que se llama Mario, y mi hermana que se llama Enriqueta, igual que mi mamá. Para poner en contexto un poco para la gente que no conoce a Oliver o que no conoce el waterpolo, bueno, pues Oliver tiene un linaje de atletas, de papás atletas. Mario Álvarez, su papá, basquetbolista, seleccionado nacional, y Queta Basilio, la gran Queta Basilio, nada más, la aprendedora del fuego olímpico en 1968. Qué orgullo, o sea, al final, Oli, tú has vivido toda la vida de deportista desde que naciste, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, pues siempre has estado en contacto con el deporte. Sí, pues literal, desde la cuna, ¿no? Desde el primer día que nací, pues he estado obviamente involucrado en el deporte, en contacto, ¿no? Yo lo único que recuerdo de mi infancia, bueno, obviamente recuerdo varias cosas, pero las cosas que más recuerdo es haber estado siempre viendo deportes, jugando algún deporte. De muy chavitos nos llevaban mis papás al Comité Olímpico y podíamos ahí correr en el centro de la pista. De repente nos metían a
al gimnasio donde juegan básquetbol y voleibol. Y ahí estábamos siempre, mis hermanos y yo de niño. Entonces sí lo traigo desde muy temprana edad en la sangre. Sí, no, o sea, así como lo comentas, ¿no? Estando en el Comité Olímpico, bueno, de alguna forma tu mamá, bueno, pues ya se había obviamente retirado cuando tú estabas chiquito, pero pues obviamente iba al Comité Olímpico casi cada año a recoger premios, a recoger reconocimientos, y pues ahí te la pasabas. Era como tu patio, ¿no? Comité Olímpico, y pues era padrísimo. A mí también de alguna forma me tocó pues estar en las pistas, estar en las colchonetas, entrar a las albercas, y de ahí, como lo dices tú, ya lo empiezas a ver y te lo empiezan a transmitir tus papás, ¿no? Qué privilegio, Oli. Sí, sí, totalmente. No recuerdo qué tan seguido íbamos, ¿no? Esa parte sí no la recuerdo, pero sí, íbamos bastante, ¿no? Y tú lo acabas de decir, ¿no? Tú también te tocó vivir esas cosas, ese patio, como lo acabas de llamar. Eh, y pues sí, sí es un privilegio como que pocos yo creo que tienen, ¿no? Oye, Oli, platícame un poquito de tus hermanos, Mario Álvarez y Enriqueta. Ellos, Mario más grande que tú, Queta, no más, los dos son más grandes que tú, perdón. Eh, Ellos empiezan primero empieza Mario con la natación, ¿no? Cómo es el adentramiento al deporte de tus hermanos, de tu hermano grande, más bien? Sí, bueno, a ver, mis papás tenían la intención clarísima de que hiciéramos deporte, ¿no? De que fuera parte de nuestra vida. Nunca nos forzaron a tomar una disciplina deportiva como profesión, ¿no? Por decirlo así. Simplemente nos llevaron a ciertos lugares. En CEU, nos llevaron a varias disciplinas y dejaron que escogiéramos, ¿no? En mi caso, pues, mis opciones fueron muy pocas, porque cuando llevaron a mis hermanos al estadio de prácticas, al frontón cerrado y a todos esos lugares que tiene CEU, donde están prácticamente todos los deportes, también obviamente fueron a parar a la alberca, ¿no? Para que hicieran su prueba y demás. Y yo estaba muy chiquito todavía para escoger un deporte. Yo creo que habré tenido 3, 4 años, si acaso. Entonces, cuando mis hermanos llegan a la alberca, pues les gusta, ¿no? Y se quedan ahí como nadadores. Entonces empezaron a tomar más en serio la natación, y un poquito después de eso, pues yo me metí también a aprender a nadar, ¿no? Ahí en el chapoteadero que está hasta el final de la alberca, ahí me llevaban. Y también pues, le agarré gusto, ¿no? Estaba muy divertido. Aparte, pues era mucho más sencillo para mi mamá tenernos a los tres ahí metidos y después agarrarnos a todos y llevarnos a la casa, ¿no? Nuestro día a día era ir a la escuela. Mi mamá pasaba por nosotros, nos daba de comer en el coche, llegábamos a la alberca, ahí estábamos toda la tarde, y por ahí a las 6, 7 que terminaban, nos íbamos de regreso a la casa para cenar, hacer tarea y dormir, ¿no? Entonces así era nuestra vida, nuestra juventud, y la verdad es que bastante padre, ¿no? La verdad es que no, para mí por lo menos nunca fue ninguna carga, ninguna pesadez, ¿sabes? O sea, siempre lo hacía con mucho gusto y me divertía y lo disfrutaba mucho. El tema de ir a entrenar, ¿no? Así como decir, te tengo que ir a entrenar, algo así, pero no, o sea, lo que nos estás compartiendo es que pues tu mami los llevaba, tu madre una super luchadora, en donde, bueno, pues saca adelante a sus tres hijos, eh, llevando actividades, escuela, seguramente en la escuela pues, eran tres, tenía que ir a los diferentes eventos de cada uno, y aparte pues entrenar. Entonces era muy importante operativamente que pudieran estar todos a la misma hora, y bueno, pues así empiezas tú, ¿no? Empiezan tus hermanos nadando y tú, bueno, pues obviamente en chapoteadero primero y luego pues, a la natación directamente. ¿Tú te acuerdas quién fue tu primer entrenador, Oli? Hijo, de natación. Sí, el que te enseñó a nadar prácticamente, o más bien aprendiste tú solo, ahí No, lo que pasa es que también, o sea, ya, pues yo creo que el primero que nos enseñó fue mi papá,
Sí. O sea, porque cuando íbamos a cualquier lugar, alberca, lo que sea, nos aventaba, ¿no? Y órale, nada, ni muévanse. Pero la verdad es que no recuerdo quién fue el primero que me llevó ahí a la UNAM. O sea, pasé por varios. Y había uno que le decían el güero, no me acuerdo su nombre, súper buena onda. Que él sí, como que nos traía ahí de repente, pero dijo, la neta, te mentiría si te digo alguien en particular. ¿Tu hermano sí estuvo en un equipo de natación formal o también su transición fue rápida? No me acuerdo muy bien de esa etapa, que bueno, pues Mario es No, de mi edad. mi- mis dos, mi hermano y mi hermana compitieron natación un poquito. O Sí, sea, sí sí, me estuvieron acuerdo. por la UNAM. Y de hecho, mi hermana después se fue al club alemán. O sea, ella sí compitió Keta, buen formalmente por. nivel, Keta, buen nivel. Le mandamos un abrazo a Keta, sí, que Keta, buen nivel y después, bueno, se volvió voleibolista, ¿no? Competía exactamente, sí compitió por el club alemán también y después fue cuando se hizo voleibolista. Pero ella, no recuerdo sí, estaba en el IMSS, en la Unidad de Independencia, pero entrenaba sobre todo en el Comité Olímpico. Sí, no, pues entonces te toca ver todo ese tema de tus hermanos, pues ya enfocándose al alto rendimiento, vamos a llamarlo así. Y pues obviamente, pues, ¿qué te toca? Pues hacerlo, entras ahí con Güero y después, bueno, das el salto a waterpolo. O sea, tú no tuviste otro deporte, nunca jugaste fútbol, nunca jugaste americano, o nada más en la escuela, Sí, ¿no? En el CUM, ¿no? Estabas en el CUM. sí, pero no, pues no que me fuera a enfocar al alto rendimiento, simplemente que, pues por lo que dices, o sea, yo desde niño vi que existían Juegos Olímpicos y que habían entrenamientos por todos lados y que había, ¿sabes? Esa disciplina y sin pensarlo, sin procesarlo como hoy lo puede hacer cualquiera, ¿no? Que tiene ya cierta edad, pues para mí era muy normal, ¿no? Entonces yo simplemente entrenaba y sabía que tenía que ir a competir, pero porque así era la cuestión, no porque realmente fuera algo que me estuvieran imponiendo o lo que sea, simplemente así era el proceso y yo simplemente lo hacía, ¿no? Y bueno, la otra parte de tu pregunta, sí hice más deportes, pero ya una vez que empecé con waterpolo. Estuve en el CUM, intenté jugar americano una semana, no, la verdad es que no me daba tiempo, ¿no? Ese es uno. Y jugué handball, intenté probar tenis por ahí en UNAM, pero los entrenadores como que muy inconstantes y pues no le agarré, ¿sabes? Y aparte creo que empecé un poquito tarde y para agarrarle el nivel que requieres para ser un tenista de nivel, pues creo que llevaba un poquito tarde, ya tenía yo como 15, 16 años, entonces pues no. Pero el handball sí lo probé estando en la prepa, me gustaba mucho, me gusta Claro, mucho, es claro. divertidísimo, es muy parecido al waterpolo al final. Eh, ¿No? Es prácticamente lo mismo, diría yo, simplemente que se juega en cemento, ¿no? En duela, en piso, y lo nuestro pues, obviamente es en el agua, ¿no? Y esos fueron los deportes que realmente probé. En handball, de hecho, me ofrecieron por ahí irme a jugar a Alemania, eh, pero la verdad es que se coincidió mucho, más bien coincidió exactamente en las fechas cuando yo me iba a jugar a España waterpolo, y pues preferí el agua, la verdad. Sí, no, ahí seguramente tú, por el enfoque que tenías y por todas las cualidades, eh, pues, de tu mismo cuerpo, tenías toda la posibilidad para hacer el deporte que quisieras, Oli. Y bueno, pues al final decides el waterpolo. ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención del waterpolo? ¿Por qué al final dices, no, pues sí, sí, sí me late aquí? Mira, el agua, sobre todo, ¿no? Yo creo que la alberca. Estar en la alberca es algo que pues, es increíble, ¿no? Súper divertido. Y yo creo también el hecho de que me di cuenta muy chavito de que podía hacer cosas que la gran mayoría de la gente no podía, estando en una alberca. Me explico, el flotar, el nadar, el levantarme, el meter gol, el parar un tiro cuando era portero, toda esa adrenalina, ¿no? De trabajar en equipo, el contacto, o sea, como que lo procesaba de una manera más inmadura tal vez, pero,
el hecho o sea, sí me daba cuenta que estaba haciendo cosas que muy poca gente hacía. Entonces eso como en mi mente daba bueno, y lo sigo pensando, ¿eh? Nos da un diferenciador muy interesante, ¿no? O sea, sí podemos hacer cosas que muy poca gente hace, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que más me gustó. Y bueno, sí también nos ponemos a pensar de que me fui atrás de mi hermano, ¿no? Cuando mi hermano en la transición del waterpolo y lo escuchaba hablar con ustedes, ¿no? Contigo, con los demás con los que jugaba. O sea, pues el nadar, sinceramente, para nosotros no es divertido. Es lo que tenemos que hacer porque tenemos que poder nadar y tener una gran condición para poder jugar waterpolo. Pero es aburrido, ¿no? En cambio, jugar waterpolo, pues ya tiene otra perspectiva, ¿no? El contacto tiene que estar mucho más ágil mentalmente, mucho más activo y estar con más compañeros, pues siempre lo hace mucho mejor, ¿no? Oye, Oli, tú entonces, gran parte o pues sí, gran parte de tu reflexión para que te fueras al waterpolo, sí fue seguir a tu hermano Mario, ¿no? Al ver que él estaba empezando a triunfar, tenía igual muchísimas cualidades, empezó, no me acuerdo si fue jugador un tiempo, pero bueno, yo ya lo conocí como portero y rapidísimo estuvo en la selección junior, en ese momento junior. Fue, bueno, pues una etapa bonita donde llega Kalman Markovic, regresa a México y, bueno, toma el equipo y como lo dices, ¿no? O sea, empiezas tú a ver que ya tu hermano empieza ya a entrenar en el Comité Olímpico y seguramente, bueno, nos veíamos mucho, te veíamos en tu casa, tu Claro. chamacón, 7, 8 años, súper prendido y con nosotros, o sea, prácticamente con los amigos de tu hermano, pues transmitiendo y tú recibiendo pues toda esta información al final de gente ganadora, ¿no? Sí, exactamente. Eso fue la verdad. Yo siempre he admirado mucho a mi hermano por muchas cosas, pero esa fue una de las razones. Y sí, o sea, me acuerdo mucho de ese, que fue un Panamericano Junior en el comité. Pues yo estaba grabando los partidos. O sea, yo llevaba la cámara, el video, yo los grababa y los veía, y los veía, y los veía. Entonces, eso para mí fue algo eh, no quiero decir novedoso, porque al final pues, la figura de mi madre ya estaba, ¿no? Y fue un evento muchísimo más grande que un Panamericano Junior. Pero de verlo así en vivo y ver que era mi hermano, pues eso sí fue una de las cosas que me enganchó más a quedarme jugando waterpolo, definitivamente. No, pues estabas ahí tras bambalinas, ¿no? Estabas grabando ahí en el Comité Olímpico, en el área de alberca, no estabas pues allá atrás sentado a lo mejor como invitado, o sea, tú estabas como Pedro por tu casa, obviamente en Comité Olímpico grabando. Me acuerdo de ti exactamente grabando ese Panamericano, y pues viendo a los cubanos, viendo a brasileños, canadienses, gringos, Gringos. y bueno, pues te empieza a marcar, ¿no? Empiezas a decir, esto me gustó mucho que dijiste hace rato, en donde tú te empiezas a dar cuenta que haces cosas que la gente no hace o haces cosas que son diferentes, ¿no? Se te facilitan y entonces eso te empieza a dar una seguridad a ti, pues diferente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y es eso, ¿no? Y te digo, eso me di cuenta de muy chavito, ¿no? Pero cosas de esas de la seguridad y demás, o sea, también eran por el tipo de deporte que es, ¿no? O sea, es un deporte conjunto y es un deporte en el que pues, realmente tienes que estar compartiendo muchas cosas con mucha gente y también el estar rodeado de gente como la que estaba rodeado te hace ser una persona más segura, ¿sí? O sea que aunque hubo de todo, ¿no? Porque por ahí nunca faltó el gandalla que se pasaba de lanza, ¿sí? Pero bueno, y eso ya regresando a mi casa, pues es la parte donde te vuelven a dar la confianza y demás y conforme va pasando el tiempo, pues sigues entrenando, sigues mejorando y entonces tu confianza se dispara, ¿no? Porque te digo, te rodeas de otro tipo de gente y sigues trabajando, sigues haciendo pues, lo que te gusta, ¿no? Y en cuanto vas mejorando, que en mi caso, la verdad es que yo di saltos de categoría bastante rápido,
pues eso me dio a mí muchísima confianza, ¿no? O sea, la verdad es que sí tuve una etapa bastante nefasta, de carácter medio nefasto, sobre todo con los chavos de mi edad, pero al día de hoy sí puedo decir que pues, las cosas son diferentes, ¿no? Claro, pues es que te toca la etapa donde estás muy chavo, estás queriendo sobresalir, vas sobresaliendo y entonces los más grandes que dicen, no, a ver, aguanta, espérame tantito. Y entonces, ¿qué hacen? Pues te bulean, se pasan de lanza y no te dejan avanzar, ¿no? Pero exactamente de eso se trata la gente que pues se vuelve un fuera de serie, un extraordinario como tú. O sea, en donde dices, bueno, pues ya me la hizo, pero sigo entrenando y al ratito ya te gané, y al ratito ya salto más que tú, y al ratito ya me escogieron primero, y pues es donde yo creo que tú, a muy temprana edad, yo creo que tú dices, no nada más juego waterpolo, esta va a ser prácticamente mi línea o mi vida. Bueno, eso no sé si lo definí ahí, ¿no? Pero también, o sea, voy a ser honesto, a mí me sirvió mucho el hecho de que crecí muy rápido. O sea, estaba muy alto desde muy chavito. Chavo, muy Entonces, alto. para tener 13 años y medir unos 75, o sea, a los 14 ya medía más de un 80, pues ya era diferente, ¿no? O sea, se me empezó a facilitar mucho más, ¿sí? Entonces, como entrenaba con gente más grande, o sea, llegué a entrenar contigo, llegué a entrenar con cuates, o sea, Max es más grande que yo, Omar es más grande que yo, entonces llegué a entrenar pues en las elecciones, ¿no? Que llegamos a Sí, estar. sí. Todavía estaba el Switch, donde estaban entrenando el Chasca, Vitola, ¿sabes? O sea, gente que ya se las sabía de todas, pues, naturalmente mi ritmo, ¿no? Mi nivel se iba a alzar, ¿no? Se iba a elevar, porque no es lo mismo que estén yo a mis 14 años jugando con la gente de mi edad o más chicos, a que esté jugando a mis 14 años con gente de 20 años o más. ¿Sí? O sea, naturalmente hay un salto de calidad importante y esa es la razón, ¿no? Y la estatura creo que fue lo que primero me ayudó porque como estaba muy flaco y, o sea, pesaba muy poco y la verdad es que sí tuve gente que me enseñó y después que me fue puliendo mucho la técnica y la fuerza que me que iba adquiriendo poco a poco, pues ya para mí era muy fácil, ¿no? Y también tenía enfrente o sea, de ver a mi hermano un tiempo, ¿no? De cómo era portero, luego estaba Eric, ¿no? El Valdés. Y para mí era impresionante ver al Arquerazo. flaco porque jugaba de lado a lado con una facilidad, ¿no? Y luego ahí me estuve dando mis coscorrones con Omar para competir por el puesto, ¿no? Pero siempre Omar también de repente hacía unas cosas que pues, era increíble, ¿no? Espectacular. Oye, Oli, para ti, ¿quién crees de tus primeros entrenadores, de lo que estabas hablando, de quién te pulió, quién empezaste a tomar ya bases? Para ti, ¿quién es así súper importante ahí en la UNAM? Fueron varios, pero definitivamente el primero fue el Pollo, Rubén Bernal. Del pollo. Un Este, abrazo al pollo. Antes de que yo me fuera a entrenar con él era cuando sufrí mis etapas más fuertes de bullying, probablemente. Antes y durante, mientras estaba con él, pero la verdad es que él me enseñó mucho del carácter, ¿no? Que hay que tener. O sea, me transmitía muchas cosas y mucha seguridad, ¿no? Y eso siempre se lo voy a agradecer. Eh, Naturalmente, ahí yo ya estaba entrenando con juveniles, con juniors, e incluso estaba también entrenando mucho tiempo en el Comité Olímpico con Oscar, el cubano, ¿te acuerdas? El Sí, tiburón. sí. Él nos ponía unas santas madrinas a Omar y a mí en la portería y ahí fue donde también aprendí muchísimo en cuanto a técnica y ejercicios de piernas, donde realmente empezaba a volar en el agua yo, ¿no? O sea, sí el pollo nos ponía muchas cosas, pero un poco con el pollo fue un tema con la personalidad que pude obtener, ¿no? Que pude formar por escucharlo, por entrenar con él. Y después ya cosas más técnicas, pues fueron varios, ¿no? Fueron varios. O sea, no le quito tampoco ese mérito al pollo porque sí me enseñó muchas cosas. Pero por ahí va, ¿no? O sea, yo creo que estas dos personas, Maxote también obviamente tiene un lugar importante en eso porque
entre que estaba el Pollo y Oscar y demás, Max también jugó un papel importante en nuestros equipos a nivel nacional, Sí, ¿no? claro. Entonces también obviamente... Oli, en esa época, los Pumas empezaron, bueno, siempre han tenido muy buenos equipos, pero esa época fue una época muy buena para Pumas. O sea, eran ya varias selecciones que venían campeón nacional, eh, con Pollo exactamente, ¿no? ¿Te acuerdas de Sí, varios de ellos? De esa sí, generación. claro. Mira, hubo una generación, yo creo que para mi gusto, la mejor generación que tuvo la UNAM era la generación 79-80. Yo soy 81, pero yo jugaba con 79-80. Sí, Y era la generación de Mauricio Botella, estaba Newman, estaba el Sergio Puig, el Gansito, Gazú, Aldo Montiel estaba en ese equipo, la famosísima Cabra, la Cabra, ¿quién más? El chino Sekiguchi, que era japonés, pero le decíamos chino, Sergio Puig, Beto, Robert, no. no, Probert es más grande. No, grande. No, este equipo, o sea, era muy bueno, muy competitivo. A nivel nacional, la verdad es que sí teníamos un dominio total. E incluso el Pollo hizo un par de eventos en CEU, un par de años seguidos, se llamaba la Copa Puma, que era internacional. Y Sí. un año vino la selección de Canadá y jugamos como Pumas contra la selección de Canadá y perdimos, me parece, de un gol. O sea, estábamos a tú por tú con la selección de Canadá, la selección juvenil, sí, la selección juvenil. Pero esa misma selección completita, tal vez les faltaron 2 o 3 jugadores después que fueron renovando. Es la selección que llegó a competir al preolímpico de Oradea en el 2008 al que nosotros fuimos. Sí, Y ese año clasifica a Canadá a Juegos Olímpicos a Beijing. ¿Sí? Y eran la mitad del equipo que había ido a México, que había venido a México a jugar en esa Copa Puma, que nosotros estábamos dándoles una batalla hasta el final. Ese equipo, prácticamente la base, fue el que clasificó a Beijing. Entonces, pues ahí creo que te estoy hablando un poquito del nivel sí. que podíamos tener, ¿no? O sea, que teníamos a esa edad y que si las circunstancias en este país fueran diferentes, probablemente hubiéramos seguido, ¿no? Naturalmente hubieran habido refuerzos porque en un equipo de ese calibre, o sea, naturalmente cabía alguien como Max, ¿no? Cabía alguien como el mismo Mar, ¿no? El Cachuchas también es alguien que cabía en un equipo como ese, ¿no? Y así te puedo decir varios. Digo, hubiera sido una etapa bonita si hubiéramos tenido un seguimiento adecuado, una planeación adecuada, ¿no? Y obviamente, pues, los recursos necesarios para prepararnos, ¿no? Pero no. Oye, y después de Pollo, ¿qué otro entrenador tuviste ahí en Pumas? Este, pues creo que de ahí ya, o sea, estuvimos mucho tiempo con Max y con el Switch. Ah, Switch, sí es cierto. Con el Switch después de que fuimos a Winnipeg. Después de Winnipeg, el Switch ya deja de jugar y se queda ahí en CU con nosotros y es el que más o menos ahí pues nos traía, ¿no? Pero era lo mismo también, porque para esas épocas ya estábamos entrenando mucho en el comité. Entonces era nada más ir a jugar con Unami, es el que nos traía y nos llevaba. Pero yo con él todavía fui a por lo menos a 2 o 3 Olimpiadas juveniles. Entonces, yo ahí todavía tuve esa relación con él, ¿no? De entrenador, cuando primero fue mi compañero de equipo. Sí. Sí, sí, y es cuando entras a comité y cuando ya te encuentras con Oscar Fernández, el cubano, gran tipo, y ya te pones, bueno, pues directamente tú entrenas con Moma, ¿no? Ahí, y yo me acuerdo, ahí esa etapa donde Oscar Fernández, ¿no? Empieza a darle ya duro y pues prácticamente pues ya estás en la selección nacional. Sí, es que, o sea, hubo un punto donde ¿te acuerdas que entrenaba la selección nacional, la primera fuerza y la junior al mismo tiempo?
Sí. Entonces ahí estaba Eric, estaba Omar, estaba yo, estaba, no sé qué otro portero había. No sé si el hermano del Chasca me tocó entrenar con él, no creo, la verdad. Pero por lo menos éramos nosotros tres, El bolillo. ¿no? El bolillo puede ser, lo que pasa es que era un poco más chico. Él ha de haber tardado un poquito más en entrar. Y el bolillo no creo que haya entrenado con Eric. O sea, por lo menos éramos nosotros tres, ¿no? Pero a mí la verdad es que me tocó entrenar poco con Eric por lo mismo, que estaba muy chavo todavía. Pero sí hubo un punto en el que éramos Omar y yo, y después entró el bolillo, y después entró el largo también, ¿no? A entrenar con nosotros. Éramos los cuatro. Y y de ahí nos dábamos unos agarrones porque, o sea, había al principio había una diferencia significativa en el nivel entre Omar y yo, o sea, de Omar y yo con el largo y el bolillo. Así había una diferencia importante porque teníamos mucho más tiempo haciéndolo, ¿no? Pero hubo un punto en donde ya, antes de que nos fuéramos a El Salvador, ¿te acuerdas que mi primer torneo de jugador fue en Dallas, al que fuimos a jugar a Dallas? Sí. Y a ese torneo Omar no fue porque estaba, creo que en España, y fueron de porteros Orlando y el Bolillo. Y la verdad es que ahí ni a cuál irle, porque los dos pararon muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Y eso para mí fue una gran sorpresa, ¿verdad? Sí, no, ahí das el salto, gran decisión, ¿no? Yo te la aplaudo muchísimo, Oli, porque bueno, la sombra de Omar, ya estando en España, pues estaba complicado, ¿no? Y tanto tú y Raúl de la Peña toman una muy buena decisión en donde pues te vuelves jugador, ¿no? De ser el portero titular de la selección nacional en pues, en todas las categorías, pues tomas una muy buena decisión, ¿no? Difícil. Pues es que ahí, mira, el tema fue, Raúl no conocía a Omar. Cuando Raúl llega aquí en el 2000, en el 2001, Raúl no conocía a Omar. Y a mí me vio chavito y me llevó a un CSKA en Santo Domingo. Y después me llevó al Mundial Junior en Turquía. Y pues no veía a nadie más que parara como yo, ¿no? O sea, estaba el Bolillo, estaba el Orlando y demás, pero insisto, estaban todavía más chavos. Entonces, o sea, yo empecé a tener ahí muy buena relación con Raúl. Entonces, cuando se acerca ya que nos estábamos preparando para ir a El Salvador, pues todo el mundo empezó a decirle, oye, que Omar, y Omar, y Omar, y Omar, y Omar. Y dije, pues está en España, y Raúl decía, pero pues yo ni lo conozco, ¿no? O sea, el día que lo vea, pues vemos, ¿no? A ver qué tal. Entonces, en ese proceso de entrenamiento, un día en el comité, o sea, me agarra, me sienta a un lado, y me dice, oye, me están hablando mucho este cuate, ¿tú qué opinas? Le digo, pues no, pues, o sea, es mi amigo, ¿no? Es mi compañero. Él ha estado antes, o sea, delante de mí en varios equipos y sí es muy buen portero, ¿no? Definitivamente me dice, mire, me dice, tú para mí eres el portero, ¿no? Pero me gustaría, porque te he visto en cáscaras y demás, me gustaría probarte en la cancha siempre y cuando tú lo aceptes, ¿no? Porque creo que me puedes ayudar en otras cosas. Entonces, si tú confías en que este güey lo va a hacer bien, pues, ¿qué te parece si lo intentamos? Pero solo si tú quieres. Y dije, órale, me rifo. Entonces ahí, a partir de ese año, yo empecé a entrenar más como jugador. Sí, de repente me seguía parando y demás, porque fue cuando Raúl se aventuró y solo llevó a Omar de portero. Sí. Y a mí me llevó de jugador, pero sabiendo que todavía paraba, por si cualquier cosa le pasaba a Omar, entonces podía parar yo. ¿Me explico? Entonces ahí llevamos un jugador más conmigo, ¿no? Obviamente, pero ese torneo que fuimos a Dallas, que fue mi primer torneo, pues me encantó. La verdad es que es diferente porque como portero sabes que ayudas en muchas cosas, pero como jugador creo que, o sea, y a la fecha, ¿no? O sea, creo que falta algunas características a la ofensiva que creo que pocos podían dar y yo sentía que las podía hacer. Bueno, al principio me costó trabajo porque nunca había jugado de esa manera y mucho menos de ese nivel, pero aprendí a hacer ciertas cosas, ¿no? Como jugar por el extremo incómodo, que de hecho ese torneo lo jugué casi todo de ese lado y me gustó, ¿no? Porque era mucho nadar y mucho pasaba, a mí siempre me ha gustado tener como que el control del juego en las manos, o sea, el balón pasaba mucho por mis manos, entonces bajo la estrategia de Raúl y la visión de juego de Raúl, pues tienes que meter la bola por el uno, por el lado incómodo,
y detenerla hasta que se abra el espacio del otro lado. Entonces, como mucho del juego pasaba por mis manos, me encantó, ¿no? Y luego empecé a salir por bola, empecé a tirar penales, etcétera, etcétera. Entonces, descubrí una faceta diferente del juego, ¿no? Que bueno, pues me llevó a hacer pues, muchas cosas, ¿no? Ahora, qué interesante, Oli. Qué interesante y qué técnico. Se oye completamente técnico las dos decisiones. El respeto que te tenía Raúl y que te tiene Raúl o te tuvo en ese momento como jugador, dándote todo tu peso específico y tú, bueno, pues eh, completamente siendo un plurifuncional en cualquier posición. O sea, yo me acuerdo que cubrías la boya, jugabas a la boya. Como dices, primero empezaste como a controlar el balón, pero ya en muy poco tiempo, pues ya ahora la jugada se cargaba para que tú la terminaras. No, bueno, eso tardó bastante más tiempo. O sea, al principio, o sea, si no mal recuerdo, en esos equipos, los que más acababan las jugadas eran nuestros boyas, que eran muy fuertes, Max y Newman, y Cachuchas del otro lado. Yo acababa muy pocas jugadas en ese momento porque yo controlaba más el juego en el incómodo, yo creaba un poquito más la jugada. Y te digo, esa fue una parte que me gustó más. Sin embargo, conforme pasaron los años, pues tuve que aprender a hacer las dos, ¿no? O sea, tuve que aprender a ver el partido de una manera distinta y a controlarlo y a veces a definirlo, ¿no? Porque, pues por lo mismo, vas adquiriendo experiencia, yo ya tenía pues, me empecé a poner más fuerte también, ¿no? Empecé a aprender aprendí a defender mucho mejor, que era algo que me fallaba, y en el ataque, pues sobre todo me dieron mucho orden, ya cuando estaba en España, porque uno aquí juega de una manera espantosa, al ahí se va. La verdad es que no hay una... Como nos falta, como en México falta la enseñanza de las bases del waterpolo de una manera abismal, entonces luego después no puedes enseñar una buena técnica, ¿sí? Una buena estrategia. Entonces, yo, por suerte, tuve una buena enseñanza, un buen aprendizaje de los fundamentos, ¿no? De las bases del waterpolo. Y después, la verdad es que fui muy afortunado, como muchos de los que somos contemporáneos, en tener a Raúl como entrenador, Sí. porque él nos enseñó un sinfín de cosas, ¿no? Que probablemente hubiéramos carecido, ¿no? Y que después terminé de pulir y de hacer eh, de fortalecer, ¿no? Ese aprendizaje en España. Pero la verdad es que o sea, mi papel se fue haciendo tal vez un poco cada vez más importante, por decirlo así, conforme pasaban los años, porque iba adquiriendo más experiencia, más madurez sobre todo, ¿no? Para ponerle un orden y una pausa al partido que a veces no lo teníamos, ¿no? Sí, así, sí, sí, haz de cuenta, si me voy por épocas, tú, bueno, pues prácticamente toda tu infancia juvenil y prácticamente casi primera fuerza también, una parte de la primera fuerza, portero y portero titular, o sea, no segundo portero, tú eras el mero mero. Después, transición a jugador y como dices tú, o sea, en teoría pasa mucho tiempo, pero o sea, yo lo vi, porque yo aparte yo lo viví exactamente, yo estaba en el equipo y vi Sí. transición rapidísima, Oliver, del centroamericano de El Salvador cuando somos campeones y con un equipo muy compacto lo logramos, al Panamericano del 2003. O sea, ese año fue crucial yo vi un desarrollo en ti completamente extraordinario, vamos a llamarlo así. Y tú al final, defines el partido para quedar en quinto lugar en ese Panamericano del 2013. Sí, 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 esa época fue muy padre, porque pues, definitivamente mi primer torneo oficial como jugador fue los Centroamericanos de El Salvador, Sí. y ya estaba teniendo una participación importante. Y yo creo que también, o sea, habiendo vivido eso, ¿no? Ya habiendo experimentado eso, ya yo traía una seguridad y una confianza diferente para los Panamericanos. Entonces ya estaba nadando más, me atrevía un poco más, seguía jugando por mi mismo lado incómodo, pero ya con un poquito más de idea insisto, y todavía tenía piernas de portero. Entonces para mí era mucho más fácil hacer muchas cosas.
y pues súper padre, ¿no? Ya ese partido, nuestro último partido contra Argentina, sí fue uno de los más bonitos porque creo que quedamos 6-5, 7-6, una cosa así. Me acuerdo que fue por un gol. Y, y- y- y yo había jugado todo el partido por el extremo incómodo, como siempre. Metí 2 goles desde ese lado porque o sea, los argentinos se volcaron mucho a dejarme tirar a mí y les clavé 2 pepinos, ¿no? Y la última jugada, faltando como 15 segundos, me acuerdo que Raúl pide tiempo fuera, tú te vas a acordar bien también. Sí. Y la verdad es que Max y Newman traían jodidos a los argentinos, o sea, los traían, pero los estaban bailando durísimos. Y entonces cuando falta ese poco tiempo, Raúl los mete a los dos a la boya, entonces toda la defensa argentina se baja. Y creo que un gran acierto ahí fue que Omar no sacara la bola del medio campo, sino la sacó el Cachuchas. Entonces se desentendieron un poco. Dijeron, este jugador está todavía muy lejos, y pensando en que no querían que les expulsaran para que hiciéramos hombre de más, pues también el mío baja, pero yo estaba del otro lado, yo estaba como en el 3 o en el 4, no me acuerdo, entre esas 2 posiciones en el centro. En cuanto me la da el Cachuchas, yo recibo el pase de él cuando sale el balón. En cuanto me la da, creo que doy un par de brazadas, no veo otra cosa que hacer, me levanto, hago 2 fintas Y mole. y la meto al ángulo, ¿no? Y Golazo. faltaban 8 o 9 segundos para que acabara el juego. Y nada más sentí como 2 o 3 de ustedes se me fueron encima Sí, no y me manches. estaban dando una ahogada, ¿no? Por festejar, pero bueno, después ya, ahí creo que Niman fue el que me dijo, no manches, los argentinos te querían madrear. Qué Y golazo. ya ese fue un momento súper padre. No, y defines el quinto lugar porque pues, el ánimo, ¿no? Ese Panamericano pues fue muy agridulce por 3 empates que tuvimos, ¿no? Realmente llegábamos con muchísima confianza al centroamericano y sí, bueno, pues agridulce, nos toca empatar 3 veces, jugamos con Argentina, casi nos gana y al final pues entre tú y Max sacan el juego y quedamos en quinto lugar. Sí, 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 la verdad es que se nos fue. Se nos fue, ahí se notó que éramos bastante chavos todavía, nos faltaba experiencia, ¿no? Con un poquito más de experiencia, creo que pues sí nos hubiera metido a las semifinales, ¿no? Cosa que tratamos de hacer, por lo menos yo en las 5 ediciones que fui, es lo que traté de hacer siempre y ni una se me hizo. Oli, después el 2003, ¿qué sigue? ¿Sigues normal, no? ¿Sigues entrenando en la selección o haces una pausa ahí? No, yo sigo. De Te vas a hecho, el Europa, 2003, ¿no? Te vas a Europa. después de los Panamericanos de Santo Domingo, vamos a la universidad, Ah, sí, es vamos a cierto. la universidad en Corea, torneazo, un evento espectacular, ¿no? Increíble, la verdad es de los mejores eventos a los que pude ir. Bueno, nos fue muy mal, la verdad es que deportivamente era un nivel bastante, bastante más alto, ¿no? Entonces, y de ahí yo estaba aquí en México, seguía entrenando, así como cuando deja de haber actividad, ¿no? En nuestro ciclo olímpico, seguía entrenando, pero pues mucho más tranquilo, pero fue ese año donde ya empecé a ver todas mis cosas para irme a España. Yo me voy a España en el 2004, o sea, un año exactamente después de la universidad y todo eso. Sí, ya mucha gente se había ido de México, estaba como que muy en boga el irse a Europa. Pues obviamente el gran Omar Montiel ayuda de alguna forma o de otra en el proceso de recibir a la gente, conectarlo, igual el Cachuchas. Y mucha Eso. gente se va Imanol Cinta, se va Chuta, se había ido ya Aldrich, o sea, empieza a haber pues, ahora sí que, pues qué bueno que se iba tanta gente a España y te toca 2004, llegas con toda la pila del mundo y cuéntanos cómo te recibe España, Oli, cómo sientes todo ese proceso. Yo creo que el que, o sea, de nuestros contemporáneos, porque obviamente si hablamos de quién abrió las puertas en España, obviamente es el Nene, ¿no? Arturo Sí, Valencia, sí. o sea, fuera de serie, ¿no? La verdad es que
no vi a ningún, bueno, fuera de Raúl, ¿no? Por supuesto, pero creo que también eran estilos diferentes. Yo no vi a ningún jugador como él, ¿no? Y no lo he visto a la fecha. Y la verdad es que qué lástima que no tuvimos más del nene, la verdad. Sí. Pero bueno, yo me voy también, la primera vez yo me voy a España 2 veces. La primera vez fue en el 2000. Acabando la prepa, me fui y ahí el que me ayudó a irme fue Maxito, porque él ya había estado ahí. O sea, digamos, de nuestros contemporáneos, el que nos abre la puerta fue él, ¿sí? Entonces, cuando Max se va, creo que también Juliancito estuvo también unos meses por ahí, pero él no jugó, y Maxi jugó en la liga, en División Honor. Entonces, cuando yo le digo a Max, oye, me voy a ir, él me recomienda en el 2000, él me recomienda con uno de los entrenadores con los que estuvo, que se llama Ignacio Lovera. Entonces, él me llevó al Mediterráneo, y ahí me recibió en el Mediterráneo, y ahí fue donde conocí a Dani Pinedo, a varios jugadores de este calibre, y al entrenador, al que hoy es entrenador del Sabadell, que se llama Kim Colette. Ellos me reciben en el Medi y estuve entrenando con ellos 3 meses, ¿no? Entonces ahí yo dejé como una puertita, ¿no? O sea, chiquita. Y luego ya en el 2004, cuando me decido, el que yo estaba viendo todos mis trámites y haciendo todas mis cosas, pero para irme, pero a Madrid. Yo no me quería ir a Barcelona, me quería ir a Madrid porque quería seguir estudiando. Y dije, el catalán y la escuela y eso, y dije, no. Entonces yo estaba viendo mis cosas para irme a Madrid. O sea, el que me estaba ayudando por ahí era Cachuchas, porque él jugó en Madrid, en la Latina. Y yo la verdad es que no conocía a mucha gente en Madrid, sino por no decirte que a nadie. Entonces ya cuando se acerca un poco la fecha, ¿qué te gusta? Tal vez 2 o 3 meses antes de irme, si no mal recuerdo, me habla Cachucha y me dice, no, 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 a ver, agarras tus cosas y te vienes a Barcelona. Acabo de hablar con mi entrenador y ya le hablé de ti y demás, y me dice que te vengas para acá inmediatamente, o sea, que ni la pienses. Le dije, pues bueno, si así me la ponen, pues entonces me voy a Barcelona, ¿no? Ya estaba él, estaba jugando, Omar también estaba en Barcelona. Entonces, sabiendo que estaban mis amigos ahí, pues fue un poquito más fácil, ¿no? Y también sabiendo que, ves que Valdés también vive ahí. Sí. Entonces, pues fue como, sí caí un poco en blandito, la verdad. Sí caí un poco en blandito, o sea, con ese colchón que me dio el Cachuchas para tener equipo ya seguro. Y luego Valdés me recibió en su casa un mes, ¿no? En lo que yo encontraba mi departamento y demás. O sea, la verdad es que me fue increíble, ¿no? Y luego por ahí pues, nos veíamos tú y yo, ¿no? Nos veíamos con todos ahí cotorreando y empecé a jugar en el Hospitalet y fue una experiencia completamente diferente porque uno llega a sus lugares creyendo que sabe jugar waterpolo y la verdad es que no. Lo que sabemos jugar en México es polo acuático. Es una cosa muy diferente, ¿no? Polo acuático es lo que se juega en Latinoamérica y el waterpolo se juega en el resto del mundo donde se juega bien. Entonces, pues tuve que aprender varias cosas. Por fortuna, insisto, lo que me hizo destacar un poquito rápido en ese tiempo es que mi trabajo como portero antes tenía muchas piernas y seguía estando muy flaco, ¿no? Nadaba bien. Y aparte, una cosa que me ayudó muchísimo es que el Cachuchas y yo ya nos entendíamos de maravilla del agua. Entonces, cuando empezamos a jugar juntos y demás, pues de repente salían por ahí jugaditas o cosas que él y yo ya entendíamos por estar en la selección y por conocernos desde hace tantos años, que bueno, al mismo Marcito le fue re mal jugando contra nosotros. Oye, Oli, pues es que la verdad tú le estás agradeciendo mucho a Jorge López y le mando un gran abrazo por toda esa sensibilidad que tuvo para, bueno, pues obviamente primero posicionarse y después, pues aguantar toda la presión de estar allá, que no es fácil, no es fácil estar fuera de tu casa. Eh, aunque digo, a mí me tocó, los vi son muy respetuosos de alguna forma, no es el bullying de aquí, pero como dices tú, todos juegan bien. ¿Qué diferencias sientes que hay? O sea, para que el cerebro es como para un chavo de los que está aquí en México, ¿a qué te empiezas a enfrentar? ¿Qué es la diferencia que hay del waterpolo español acá, Oli? Ah, bueno, es abismal. Bueno, y mira, nada más hablando, para terminar de hablar un poquito del Cachu, Sí. o sea, pues es que él era un jugador muy inteligente y es una persona muy inteligente, ¿sabes? Tiene unas habilidades sociales muy particulares, Sí. todas las conocemos. Entonces, el español puede ser un poco pesado,
puede ser un poco gandalla incluso, ¿no? O sea, como que medio hasta déspota, si te dejas. Okay. Y pues todos conocemos a mi carnal. A ese güey no se le va una, ¿no? Ese güey no se le va una. Sí. Y la verdad es que, no, o sea, por eso yo le atribuyo que le haya ido tan bien, ¿no? Y que se haya quedado ahí, ¿no? La verdad es que aquí no tenía nada que hacer. Y bueno, ¿cuál es que la diferencia, creo yo, entre el waterpolo español, eh, digo, porque es el que más conozco lejos de otros países, ¿no? Al nuestro, pues es eso, que te digo, hay una estructura, primero, hay una estructura de competencia, hay una estructura de enseñanza, ¿sí? Que todo se enfoca en llegar a ese máximo nivel de competencia. ¿Sí? Hace unos meses, más bien muy al principio de la pandemia, yo tuve una charla que por ahí hice con Dani Pinedo, Sí, la vi. que yo le preguntaba, decía, Dani, ustedes, yo cuando estaba ahí, en el 2004, del 2004 al 2008, aprendí un montón de cosas y toda la liga tenía un nivel muy, muy alto porque había jugadores extranjeros que eran sobresalientes, además de que muchos de las viejas glorias, ¿no? Llámense Salvador Gómez, etcétera, etcétera, seguían jugando en esa época. A mí me tocó jugar un par de años con ellos y era como un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, pero después cuando coincide cuando yo me regreso a México en 2008, entra la crisis económica en España, bueno, en Europa en general, ¿no? Entra la crisis económica y entonces muchos de los jugadores empiezan a ir, o sea, los clubes se empiezan a quedar sin dinero. ¿Sí? Y entonces cuando yo le pregunto a Dani en esta última plática que hice con él, le digo, ¿a qué le atribuyes, no? ¿Cómo le hicieron para volver a salir, ¿no? Para volver a surgir como el ave Fénix y tener el equipo que tienen el día de hoy, ¿no? Porque el más viejo es él, es un año más grande que yo, ¿sí? Y luego está por ahí Felipe y Blay y los demás tienen 22 años para abajo. ¿Sabes? Son unos chamacos y juegan, son los mejores jugadores del mundo. Y te digo, de dónde salieron? Me dice, pues todo el trabajo es de los clubes. Sin los clubes no se puede hacer nada. ¿Sí? ¿Qué les enseñan en los clubes? O sea, y esto ya es lo que tenemos que resolver nosotros. ¿Qué les enseñan y cómo les enseñan en los clubes? ¿Sí? Para que después lleguen a una selección nacional y el entrenador nada más disponga y mueva sus piezas cuando ya vienen bien entrenadas, ya entienden el deporte, ¿sí? Y entonces ya pueden competir al nivel que lo hacen, ¿sí? Aquí en México, lo que hacemos es tomar a los que tienen potencial porque están grandotes o porque están fuertes o porque tiran fuerte o porque nada rápido o porque tienen cierta habilidad y los tenemos que llevar a la selección para volverles a enseñar todo. ¿Sí? Y es muy difícil cuando un chavo llega a jugar a la selección nacional y empieza a ver jugadores con mucha experiencia como yo, como Largo, como el mismo Chuy, ¿sí? Hoy, por ejemplo, el Bebote ya es un monstruo, es un fenómeno, el desgraciado. ¿Sí? Ya está jugando en División Honor en España, pero al principio no entendía nada. Y ahora se va a España y dice, es que sé que tengo que aprender a defender o no voy a jugar. Y el otro día platicando con él así, mi amigo, digo, ¿cuántas veces no te lo dije, güey? Me dice, sí, sí, lo agradezco y ahora lo entiendo mucho mejor. ¿Me explico? Pero aquí en México, la gran diferencia con Europa, incluso con Estados Unidos, no nos vayamos tan lejos, con Canadá, es que todo el trabajo se le quiere dejar a la selección. Los clubes no trabajan, no tenemos mejores jugadores porque hay un chorro de chavos que podrían tener un nivel impresionante, te lo juro, que he visto varios. Pero cuando llegan a la selección a sus 18, 19 años, que aparte vienen por invitación, o sea, porque los quieren ver o lo que sea, traen un rezago técnico y de entendimiento del juego brutal. ¿No? Y eso es algo que yo siempre he estado hecho como argumento, aunque suene súper feo, ¿no? Suene súper mal. No puede ser que yo a mis 38 años, el año pasado en Perú, haya sido el máximo goleador, el que menos expulsiones tuvo y el que más minutos de juego tuvo en todo el torneo para México. Ni un chavo se acercó a eso. El único que le siguió fue el Bebote. ¿Sabes? Porque ese sí se murió en la raya, su posición era fundamental, ¿no? Y bueno, Orlando ni se dijo, ¿no? Pero fuera de todos los demás, no es posible. O sea, yo en mis últimas 2 ediciones de Panamericanos creo, como pasa en muchos otros lugares del mundo, si alguien de mi edad se cuela a una selección nacional, es para hacer labores muy específicas, para mantener un resultado, tal vez jugar los últimos 2 minutos,
no pueda jugar 30 de los 32 minutos efectivos de juego cada partido. Y así fue tanto Toronto como Perú, ¿eh? Y ahí están las estadísticas. Entonces, Sí, ¿dónde está realmente el problema? exactamente. ¿No? En los clubes. ¿De quién es el problema? Más bien, ¿cuál es la solución para eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Me explico? Entonces, para mí esa creo que es la gran y absoluta diferencia, ¿no? O sea, que la cultura del waterpolo obviamente en Europa es mucho mayor, ¿no? Mucho, mucho, mucho mayor, la escuela, pero sobre todo porque hay un sistema de competencia, ¿sabes? O sea, ¿sabes a qué le tiras? ¿Vas a jugar en División de Honor y quieres ganar algo de dinero y quieres jugar en la selección y ganar los Juegos Olímpicos? ¿O quieres ganar la Olimpiada Nacional? Así es. Pues no mames, ¿no? Perdón. Así es. Oye, Oli, de manera, o sea, ya lo hablaste de manera colectiva, o de manera como proyecto, ¿no? De un proyecto grande, ¿no? De manera individual, ¿tú qué crees que cuáles son las principales fallas del mexicano? O sientes que sí tenemos hay la materia prima para llegar a esos niveles? Materia prima hay en todo. O sea, materia prima podemos jugar el deporte que queramos, el que queramos, ¿eh? Básquetbol, voleibol, béisbol, ni se diga, ¿no? Bueno, ¿no? Más con el ejemplo que pusieron los chavos de los Dodgers, o sea, waterpolo, pues sabemos gente grande, ¿no? En todas partes, albercas hay en todo el país, ¿sí? Fútbol, bueno, fútbol es un punto de aparte, ¿no? Pero handball se puede jugar. Eh, ¿Cuál es la diferencia, creo yo? Pues en esa, y que lo he hablado en otras entrevistas por ahí con otras personas, la gran diferencia es que estamos muy desactualizados de lo que es el proceso para ser entrenador. No el proceso, perdón, sino el entrenador deportivo, el de la disciplina que quieras, se tiene que capacitar constantemente. Es algo que no pasa en México. ¿Sí? O sea, el deporte sigue siendo el mismo. El deporte evoluciona, lo podemos cambiar las reglas, que es lo que nos pasa a nosotros cada 2, 3 años que nos modifican algún aspecto de las reglas. Pero si la forma de prepararte es la misma que hace 40, 50 años, no se puede. No se Sí, puede, ¿no? Y hay escuelas que aquí seguimos como que adoptando y tratando de absorber, ¿no? Que pues, la verdad es que son muy desactualizadas y muy antiguas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que todos estemos constantemente actualizándonos, ¿no? En las formas de entrenamiento y sobre todo entender qué es lo primero que se tiene que absorber como jugador para ser un buen waterpolista, ¿sí? O sea, qué es lo primero que tienes que aprender para que puedas jugar waterpolo bien. O sea, porque, insisto, que llegue alguien a los 18, 19 años y no sepa patear para levantarse a hacer un remate en el poste, es absurdo. Es absurdo. Yo lo platiqué con Max Aguilar, papá, y bueno, pues exactamente comentaba este tema, que había la materia prima, sí la hay mucha gente muy valiosa, y como lo dices tú, ya lo demuestra cada vez el mexicano, pero no hay esa estructura. Me decía que no hay un programa técnico del waterpolo en México. O sea, no se ha logrado un programa en donde todos los estados lleven más o menos de alguna forma esos objetivos finales para que al final haya certificaciones. O sea, ahorita pues veo muchísimos entrenadores que obviamente lo hacen con mucha pasión y lo hacen con muchas ganas, pero pues no hay, como lo dices tú, una estructura y un orden para que, bueno, pues lleguen a objetivos fijos. Sí, pero mira, más allá eso sería lo ideal, ¿no? Que hubiera un Programa. método, Así es. exacto, un método para ser entrenador de waterpolo de alta competencia, ¿no? Sería lo ideal. Es un poco más complicado, pero no es imposible, ¿sí? Simplemente que lleva tiempo, ¿no? Lleva todos estos temas de certificación y demás, pero bueno. La realidad también es que aquí lo que me da mucha tristeza es que hay gente que enseña waterpolo que nunca juega waterpolo. ¿Me explico? Entonces, eso también, más allá de ayudar, perjudica, ¿sí? Y sobre todo, ni siquiera se quieren capacitar o actualizar, ¿sabes? Entonces, eso es
Pues es difícil así tener un buen resultado, ¿no? Es difícil tener a alguien o enseñarle a alguien para que pueda sobresalir. No, vuelvo a lo mismo e insisto, no quiero ni pretendo que suene mal ni nada, pero no puede ser que alguien de mi edad siga imponiéndole condiciones a chavos de 20, 22 años. ¿Me explico? Cuando ya ahorita me pones enfrente a uno de los españoles que tienen 20, 22 años que son subcampeones del mundo y subcampeones de Europa, me arranca la cabeza. Eso es lo normal. Así Eso es es. lo normal, ¿no? Sí, claro. Te digo también, platicado con muchos ex leyendas y exactamente no hay esta programación, no hay esta planeación y, el waterpolo, bueno, el deporte en general, después del año 2000, por ahí de un poquito antes, después de los años 80, 90, se profesionaliza todos los deportes y cada vez el deporte mexicano pues iba rezagando más, solamente, bueno, pues los deportes que apoyan un poco más clavados y eso, que tienen sus giras y que tienen todo programado y qué bueno, pero cada vez con esta profesionalización, pues el deporte mexicano iba para cada vez más atrás, aunado pues a toda esta falta de apoyos, a toda esta falta de programación, pues prácticamente estamos pues noqueados, ¿no? Es parte de lo mismo, ¿no? O sea, para que todas las cosas funcionen, a alguien se le tiene que ocurrir cómo debe de funcionar un esquema de trabajo, cómo debe funcionar una estructura, ¿no? Tener una visión de ciertas cosas, ¿no? Y para eso, pues no es como que te vaya a caer un rayo y te ilumine, ¿no? Y te diga, así es como tiene que ser, ¿no? Pues hay que pasar por ciertas cosas, hay que haber vivido y te ha experimentado ciertas cosas, ¿no? Para que realmente se pueda ejecutar alguna cuestión así. Y pues eso es lo que siempre ha faltado en México, ¿no? Pues desde hace tantos años, o sea, estoy seguro que tú también lo viviste en carne propia, ¿no? O sea, cuando después de los Juegos de México de 68, ¿cuántos deportes no desaparecieron? ¿Cuántos atletas dejaron de competir? Mi madre fue una de ellas, ¿no? Entonces, digo, waterpolo con tu papá y con todos los, pues porque eran lo que eran, ¿no? La neta es que no había forma de dejarlos afuera. Estaban muy, muy, muy cañones esos cuates. Entonces, eh, pero a partir de ahí, pues creo que ya las cosas fueron cada vez poquito a poquito para abajo. Y es por ese, pues sí, el mundo evoluciona, ¿no? Las estructuras competitivas en el mundo evolucionan y aquí no, ¿no? Aquí no hubo nadie suficientemente capaz, y no solo en nuestro deporte, en muchos, que dijera, pues por aquí va, ¿no? Y tenemos que ir compitiendo y eso, todo para llegar a cosas que hoy conocemos, ¿no? Que no se aplican en México, obviamente. No, y ahorita qué responsabilidad toma Soli de todo este timón que es un monstruo, todo el waterpolo mexicano, y que pues al final, ya lo decía Max, ya lo han dicho un montón, pues no se puede solo. O sea, Oliver Álvarez no va a sacar al waterpolo solo adelante. Es un tema integral en donde de principio tienen que trabajar los equipos, como lo dijiste, como lo dice Del Pinedo, y de ahí radica, de ahí tiene que empezar a surgir, no en las selecciones nacionales o lo que está pasando ahora también, ¿no? Ya no llegan los jugadores a primera fuerza, ¿no? Se ha cortado mucho también esa etapa de ser juvenil o junior a pasar a primera fuerza, ¿no? Pero es por lo mismo, porque no hay una estructura de competencia en México. O sea, no ha habido un solo evento para la primera fuerza, o sea, en no sé cuánto tiempo. ¿Sabes? No ha habido uno. Sí. Entonces, pues, ¿qué motivación o qué aspiración le das a un chavo a que siga compitiendo cuando llega y termina la prepa a los 18, 19 años? ¿Sí? Y dice, pues no, pues ahora me tengo que poner a estudiar porque jugar waterpolo era qué hago. Cuando la gente siempre se quejaba de que siempre llevan a los mismos y no sé qué, no sé cuánto, pero pues es por lo mismo, ¿no? O sea, si hubiera gente con más preparación, más, o sea, chavos bien preparados, te garantizo que yo no llevo a ningún otro panamericano.
Claro, ¿no? Pues nada más por la energía, por el tiempo, por obviamente, la pues la experiencia. fortaleza que tiene un chavo, ¿no? Pues no es la misma la que tiene uno, pero aparte, o sea, con una estructura, ¿no? Pues entonces tú puedes planear para que esos chavos también se preparen en eventos internacionales, ¿no? Que salgan a jugar al extranjero y demás, pero porque hay todo un movimiento. Hay un movimiento que dicen, que no hay dinero y no sé qué, que la madre no nos quieren apoyar. Bueno, te garantizo que cuando hay una estructura y las cosas funcionan, el dinero viene solo. ¿Por qué? Porque empiezan a haber resultados. Nada más por eso. Así es. ¿Sí? Entonces, sin resultados, y como dicen, siempre no, pero ¿dónde sí nos meten y nos apoyan? Pues para ir centroamericanos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una opción real siempre de competir, ¿no? Panamericanos, más o menos. Sí nos siguen apoyando y demás, pero cuando se acaban los Juegos Panamericanos, el waterpolo desaparece 2 años. Y pues así no se puede, Es un abismo, ¿no? es un Y es una abismo. selección mayor. Y es una selección mayor porque las categorías inferiores ya ni CCCAN, ni Panamericanos Juniors, ni juveniles, o sea, nada. Y es algo que pues, obviamente estamos tratando de rescatar porque, no sé, seguramente a ti también, tú fuiste a alguno de esos eventos, pero yo fui a 3 por lo menos y fueron espectaculares. Ahí es donde agarras el sabor para la competencia y el viaje y todo eso, ¿no? Sí, ya se ha platicado en varias veces en el programa que los Juegos Centroamericanos, los CCCAN, son determinantes para un jugador, para forjarse como jugador, porque pues ahora ya, si bien te va, tus primeros juegos internacionales, puede ser un Panamericano Junior a lo mejor a los 18, 19 años. Entonces, toda esa enseñanza que te daba desde los 12, 13, 14 años, pues obviamente es determinante, ¿no? Claro. Juegas obviamente internacional, sales de tu país, es jugar en otro nivel. Oye, Oli, obviamente en los planes en tus planes todo este tema de volver a regresar a tomar estos Juegos Centroamericanos y ¿qué viene? ¿Qué viene en adelante, Oli? ¿Qué planes tienes? Eso es de lo primero porque o sea, cómo también le damos motivación a los equipos, a los equipos de categorías inferiores, de categorías de chavos, a que se pongan a entrenar y a trabajar en serio con sus chavos, ¿no? O sea, si tienen insisto, si se tienen que esperar para un torneo, que es la Olimpiada Nacional, o como se llama el día de hoy, pues no, o sea, es un evento al año. Y por más de que sé que hay muchos que hacen el esfuerzo de llevar a sus equipos a torneitos por ahí, donde los organizan ciertos estados y demás, que eso me parece bien, ¿no? Eso admirable, porque hasta hace un tiempo, pues la federación no era muy proactiva en hacer muchos eventos y muchas cosas, ¿no? Que es parte de mis tareas el día de hoy. No hay para el chavo ningún tipo de estímulo para decirle, oye, o vas a viajar a Colombia o vas a viajar a República Dominicana, ¿sabes? A donde sea, porque está este evento, ¿no? A que ponte a entrenar, que si no, no vas a ir, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas ya no existe, ¿sí? O sea, muchas veces ni siquiera a un niño, ¿sabes? Yo lo único que quería ir cada 2 años a mis Juegos Centroamericanos y se podía una gira por ahí a Estados Unidos antes que el pollo nos llevó un par, ¿no? Y fuimos a ciertas competencias, ciertas giras y demás. Pues, o sea, yo sabía que mis veranos, incluso algunas Semanas Santas, eran para ir a jugar a algún lugar. O sea, no, yo tengo que entrenar, ¿no? Que quería vivir eso. Y hoy, ¿cómo? ¿Me explico? Entonces, sí, por supuesto. Aparte que es una región, ¿no? Muy competida y que yo estoy convencido de que México debe de ser campeón cada 4 años. En los Juegos Centroamericanos normales, ¿no? En los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y en el CCCAN pues, siempre tiene que estar compitiendo, ¿no? No es una región que esté muy bien posicionada a nivel mundial. Entonces, si queremos hacer algo realmente trascendente, México tiene que ser campeón en esa región, sí o sí, siempre. Oye, pues excelente noticia la que acabas de dar, que están trabajando para poder volver a retomar
los SCAN, eso es determinante para el desarrollo de México. ¿Qué otro plan, así a corto plazo, porque seguramente tienes muchos proyectos, muchos planes, pero qué otro plan para así, para los entrenadores, para ellos se vienen, Oli, este próximo año? Han estado saliendo cosas en la FINA, como cursos para entrenadores, como cursos para árbitros, todo ese tipo. Entonces, estamos buscando que la mayor cantidad de gente posible los tome, ¿sí? Esa es una, e internamente, pues simplemente es ponerle orden. O sea, vamos a buscar. Ahorita en esta época es muy difícil, ¿no? Porque para estas, yo tenía contemplado en estas fechas que ya hubiera todo un sistema, que hubiera empezado el circuito, que pudiéramos estar todos compitiendo y emocionarnos de ver buen waterpolo, ¿no? De que la gente se estuviera preparando y viajando y esa expectativa, ¿sabes? O sea, todo eso ya es algo que yo tenía pues planeado, pero pues bueno, las cosas, la vida te dice que no, ¿no? Y pues hay que adaptarse, ¿no? Entonces, el mismo planteamiento, pues yo lo que más quiero es seguir, ¿no? El año que entra, sabemos que hay pues, elecciones en la federación y bueno, yo espero que no haya ningún tipo de cambio en cuanto a mi situación, ¿no? Para trabajar con la federación y tratar de aportar, ¿no? Estas cosas que son, creo que buenos planteamientos y con objetivos muy claros, ¿no? Es ponerle una estructura de competencia, tratar de ligar las cosas con la CONADE para que no tengamos que prescindir de ningún evento, sino al contrario, ser más, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva a mejorar, es lo que nos lleva a competir y a tener un estándar de competencia que nos pueda permitir hacer cosas más grandes a nivel internacional, ¿no? Que ese debe de ser el fin último, no nada más tener un cierto nombre o cierto prestigio dentro de México, ¿no? Sí, trabajar a lo mejor con los promotores. Hay muchos promotores, por ejemplo, en el surf, en donde ellos organizan sus propios eventos y pues, obviamente lo que tienen que hacer es aportar una parte de esos torneos a la federación, pues obviamente por el aval, ¿no? A lo mejor, a lo mejor por ahí se podría ir haciendo un tema así en donde, bueno, pues cada quien desde su trinchera haga ciertos eventos, pero bueno, siempre avalados por la Federación Mexicana de Natación, pues obviamente para ir levantando el nivel, ¿no? Afiliarse es muy importante. A veces uno no se da cuenta y a mí me dijeron muchas veces ahora que yo estaba haciendo los torneos Master Oli, me decía, no, es que la federación si no hace esto, si no ha hecho... Pero de todos modos es importante la afiliación, o sea, sí es muy importante estar contabilizado, porque bueno, si de otra manera, pues es un círculo vicioso, no estás, pues obviamente no te van a tomar en cuenta, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, o sea, muchas cosas. La persona que esté a cargo del waterpolo de México tiene que trabajar para que eso suceda, ¿sí? O sea, no es nada más, el es una cosa, lo cual sí es necesario, pero luego, ¿sabes? Hay muchas cosas, son muchas cosas que tienen que trabajar para que pueda haber una buena operación, ¿no? Y una buena estructura, y el waterpolo tenga o sea, sea un círculo, ¿no? Virtuoso, en donde las cosas van sucediendo. Y la verdad es que tengo mucho tiempo más bien nunca he visto que eso suceda, ¿no? Pues ahora sigue trabajando lo puedes lograr, Oli, y como lo reitero, o sea, no solo no lo puedes hacer, o sea, sí necesitas apoyo de mucha gente y no nada más pues, entrenadores, ¿no? Hay mucha gente que sí debe de hacer algo propositivo por el waterpolo mexicano y dejar la desunión, ¿no? Eso es bueno. Lo primero que tiene que suceder es que, o sea, yo he estado tratando de hablar con los entrenadores de México, o sea, he estado tratando de explicarles, ¿no? Cuál quiero, o me gustaría que fuera la nueva dinámica. Sí, he estado tratando, he hablado con algunos institutos del deporte, también con las asociaciones, para decirles, oye, el plan va por aquí. Sí, he encontrado buenas respuestas, unas no tan buenas, unas que ni siquiera aparecen, ¿no? O sea, que ni siquiera me toman la llamada. Entonces, todo empieza por ahí, ¿no? O sea, creo que lo primero que tiene que suceder es que tenemos que olvidar
ciertas cosas del pasado, ¿sí? O sea, porque pueden haber también cosas, cuestiones personales que ya a estas alturas del partido son absurdas. Así es. Sí, creo que tenemos que quitar eso a un lado y si, como dice todo el mundo, somos amantes del waterpolo y queremos ver que el waterpolo mejore y funcione de una manera mejor, bueno, pues habrá que dar una oportunidad, ¿no? Porque yo no estoy diciendo que yo tenga el secreto para el éxito ni que lo que yo estoy diciendo va a ser un éxito rotundo, ¿sí? Pero por lo menos tengo una idea y una visión de las cosas que sé que funcionan en otras partes, ¿sí? Y sé cómo ejecutarlo, que es lo más importante. Entonces, entre antes nos logremos todos entrar en una sintonía, pues creo que mejor nos va a ir a todos, porque el éxito no va a ser mío, va a ser sobre todo para los Claro. jugadores y los futuros jugadores, ¿me explico? O sea, para México, ¿sí? Yo Sí, nomás sí, estoy sí. aportando las cosas que sé que he aprendido a lo largo de mi vida y que quiero ver más waterpolo en México, es lo primero, ¿no? Tú lo estás poniendo en la mesa, Oli, lo estás poniendo en la mesa y pues como dirigente, abiertamente, qué bueno que te estamos teniendo esta entrevista porque bueno, pues lo estás externando en donde una, no puedes solo, dos, estás abierto a cualquier, estás abierto a cualquier plática, has estado abierto y hay gente que no te ha contestado el teléfono, pero bueno, pues eso quiere decir que tú estás trabajando y estás en pro de tus objetivos muy claros, ¿no? Sí, no, y mira, insisto, o sea, no son objetivos míos nada más, o sea, es un objetivo que tenemos que tener en común todos, ¿no? O sea, y te digo, y me he ganado sobre todo muchos enemigos por decir esto, pero competir para un evento nacional al año, Sí, no. no, 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 no. Sí, no no, vas a no. lograr nada nunca. ¿Me explico? Entonces, si es el objetivo, pues vamos muy mal. O sea, mi objetivo siempre fue ir a Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. No lo logré, pero me pasé toda la vida intentándolo. Entonces ahora, nuevo objetivo, pues que México pueda ir a los Juegos Olímpicos tarde lo que tarde. Simplemente se tienen que tomar pasos para que las cosas cambien y empiecen a funcionar de una manera más efectiva. Nada más. Porque lo que me digan hoy, quien quieras, hoy no es efectivo las cosas como funcionan. Así Y es. no lo ha sido hace mucho tiempo. Oye, por ejemplo, en otros países de Centroamérica, por ejemplo, Colombia, Venezuela, ¿tú crees que han crecido mucho a nivel técnico y deportivo? En waterpolo, obviamente hablando. No creo que mucho, está muy similar a nosotros. O sea, la verdad es que, digo, sé ahorita Colombia tiene el entrenador de la Selección Nacional de Colombia es Dani Esforzado, mi compañero en San Andreu. Para mí es uno de los jugadores más inteligentes y vivos que he visto en la vida, porque aparte lo vi 2 años al lado de mí, jugando y haciendo cosas que no te puedo ni explicar. Qué chido. Increíble, es un tipo alegre, es un tipo simpático, ¿no? Con una personalidad, entonces eso le ha venido bien a Colombia, le ha venido muy bien, pero insisto, también está en el tema selección nacional, aunque unos años también sé que estuvo por ahí Joan Janet con la selección y también ayudando un poco a toda la parte de la enseñanza del waterpolo, entonces ya no estoy tan familiarizado con los jugadores de Colombia más que con los que yo jugué mucho tiempo, pero ahí están, digo, ganaron los centroamericanos en Barranquilla, ¿no? Eso ya te dice algo, ¿no? Claro. Eh, Venezuela, pues dentro de todas las broncas que traen, la verdad es que no sé qué tanto han evolucionado. Sé que hay varios chavos que están en España, en primera, segunda división, y pues juegan, ¿no? Juegan, eso siempre fuerte, es lo que los hace también que mantengan un nivel, un estándar competitivo por lo menos adecuado para la región, ¿no? Y pero no creo que tengan, o sea, esto te lo digo sin conocerlo a ciencia cierta, ¿no? Pero no creo que tengan tampoco tantas diferencias a lo que estamos nosotros haciendo o viviendo el día de hoy, ¿no? Claro. Pero bueno, de alguna forma, estos equipos que antes no eran competencia para México, pues ahora de alguna forma, pues se han acercado a nosotros y México pues ya no ha podido caminar, ¿no? Sí, eso es cierto también, digo, me acuerdo, en selección mayor, en mi primer Panamericano en Winnipeg, me acuerdo que Colombia nos puso una madriza, o sea, jugamos muy mal,
no sé, traían buen equipo, obviamente, ¿no? Pero fue una buena parte de ese equipo con el que nos enfrentamos El Salvador, que después les ganamos, ¿no? Que también fue un juegazo. Nos ganamos creo que de 1 o 2 goles, y no sé si te acuerdas, Sí, sí. pero a ese nivel, pero en categorías inferiores sí me acuerdo que sí les dábamos unas buenas madrinas, especialmente a Venezuela. Y últimamente Venezuela ya pues, es un dolor de muelas, mano, porque y muchos de esos, mucho de ellos, de mucha de esa generación que nos estuvo dando dolores de cabeza tanto tiempo, que incluso nos ganaron por ahí algún partido, pues es la generación con la que yo crecí compitiendo desde chavo. ¿Sabes? Son mis cuates, la verdad, son buenos amigos. Incluso a uno por ahí me lo encontré en España jugando. ¿Cómo crees, Oli? ¿Cómo crees que podría, obviamente en la Ciudad de México es un poquito más fácil, vamos a llamarlo así, porque bueno, pues hay varios equipos que están en toda la área metropolitana de la Ciudad de México. Pues una liga metropolitana es un poquito más fácil, pero el problema de las distancias en México es un gran tema, ¿no? ¿Cómo haces para que pueda jugar pues, Los Cabos y Jalisco en un torneo de liga? O sea, ese también es un gran problema, ¿no? Pues con planeación, no es tan difícil. Con planeación, con buenos incentivos, o sea, me refiero eh, incentivos sobre todo para los jugadores y las autoridades, ¿no? O sea, pero todo se tiene que planear. Es lo Claro, único que se tiene que hacer, se tiene que planear, porque si yo te digo que de un día para otro tienes que ir a jugar a La Paz, ¿sí? Vas a decir, no mames, o sea, estás loco. Ahorita de dónde y cómo y tengo que pedir permisos y toda la historia. Pero yo te digo un año antes, aquí está tu es, plan y es lo que tienes que hacer. exactamente, ¿Acabó? ¿Le entras o no? Porque si no le exactamente. entras a uno, lo entras en todo el año, hasta que te vas. Así. O sea, no, ni me preguntes después. Y eso es lo que no pasa aquí, Así es. ¿no? Planeación, solo es planeación. Claro, ¿no? Y a lo mejor el que le tocara sede, que recibiera a la gente y les diera de comer, los demás pagan sus transportes. Exactamente. De lo que hablas es Eso completamente ya es cierto. independiente, eso ya se arregla de otras maneras. Eso ya, ¿sabes? No es la prioridad. Eso se resuelve. Tienes que decir, esto es lo que es. Esto, así va. ¿Le entras o no? Ah, pero bueno, ¿le entras o no? Si le dices que sí, entonces ya después se ve todo lo demás para resolverlo. Y si no, pues no, y ya. Es así de simple, Ah, ¿no? así es, Oli. Oye, Oli, pues ha estado súper rica la plática. La verdad es que gran honor haberte entrevistado. Tienes pues todo el trabajo por delante. Yo sí, estoy seguro que vas a hacer un muy buen papel. Esperemos que pues, te dejen trabajar y que bueno, pues seguramente ya tienes todo tu proyecto, tu plan maestro para que bueno, pues obviamente con la ayuda de todos, vuelvo a recalcarlo, pues salga el waterpolo adelante. Sí, amigo, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Esto va a ser la primera entrega, el primer capítulo de Crónicas del Waterpolo Mexicano, la bio de Oliver Álvarez Basilio. Hasta la próxima.